Liz Taylor, qué grande, vaya ojos verdes, impresionante. La verdad que esta muchacha, joder, prometía, de joven, que no sé qué ojos más increíbles, qué tía más hermosa, qué tía más guapa. Y en su honor, y en el de, bueno, en los soperos, porque es verdad que hay mucha gente a la que le gusta la sopa y sobre todo a todo el pueblo portugués, que estamos y que lo tiramos, vamos a hacer el caldo verde, que yo creo que es, bueno, pues la sopa por antonomasia portuguesa. Yo creo que no existe un país más sopero en el mundo que Portugal. Y si presumen de una sopa, es del caldo verde, un caldo verde que al final, bueno, pues en su composición lleva estos pocos ingredientes. Es una sopa muy campesina, muy sencilla. Y lo que vamos a hacer para hacer este caldo verde es utilizar un poco de cebollita y de ajo para arrancar un sofrito en la cazuela. Vamos a empezar añadiendo ya un poco de aceite de oliva en el fondo de esta olla. Además de eso, berza, que al final es la base de esta berza, de esta sopa, perdón, la berza, que en este caso es una berza de esta zona, pero en Portugal suelen utilizar esa berza que suele crecer, bueno, pues en las laderas, en las de viñedos, a lo largo de todo el Miño hay una especie de berza que parece, bueno, pues como si fuera una especie como de grelo, una historia así, una berza como de hoja alargada, y normalmente suelen hacer el caldo verde con ese tipo de berzas. En este caso, nosotros vamos a adaptar a una berza, bueno, pues de las habituales de aquí. Además, un poco de hueso de jamón, que ellos no suelen añadir, pero que yo voy a añadir un poco de hueso de jamón. Bueno, más que un poco voy a añadir pues un pedazo hermoso de hueso de jamón ibérico. Chorizo, que en este caso es un chorizo picante, y un par de patatas. En el fondo de esta cazuela lo que vamos a hacer es, bueno, pues arrancarnos con un sofrito. Cebollita picada, voy a subir un poco el fuego. Anda un poco suave. Y en este programa, que siempre solemos decir lo mismo, somos súper soperos y hemos hecho un montón de sopas. Hemos hecho preparaciones con berza y con patata. Las estáis viendo ahí, hemos hecho sopas, hemos hecho, bueno, pues esos sofritos tan fantásticos de patatas con ajos y con berzas. Nos gusta la patata, nos gusta la berza y la hemos utilizado en un montón de ocasiones para hacer un montón de historias. Y esto además, yo me acuerdo que en casa, que todavía en casa de mi madre seguirá estando, en la despensa, mi madre, que es lista, hizo una despensa como con llave, porque nos comíamos hasta las puertas, y entras en la despensa y abres la puerta y a la derecha hay una especie como de repisas muy chulas, llenas de utillaje y de historias, y ahí toda la vida ha habido, bueno, pues el típico pote de barro y las típicas cuncas de barro, que son las que utilizan los portugueses para guisar esta sopa y para comerla, porque os hemos dicho, bueno, pues que es un plato, bueno, pues de extracto muy humilde, una sopa muy campesina. Yo tengo la suerte de tener grandes amigos, grandísimos amigos, y en este programa hemos hablado mucho, bueno, pues de Diego Rodríguez, que es, bueno, pues uno de los hijos de Jaime Rodríguez, de la bodega Remeyuri, que está en La Bastida, sabéis que es una gran bodega, y hemos hablado muchísimas veces de ellos aquí, y es verdad que he tenido la suerte durante muchas ocasiones a lo largo de toda mi vida, bueno, pues de dejarme caer por ahí, por aquellos viñedos tan chulos. Y allí en esa finca están Ana y Eugenio, que son los guardeses de Remeyuri. Ella es cocinera y él se ocupa de las labores de la casa y también incluso, bueno, pues del campo y estas historias. Y yo los mejores caldos verdes que he comido nunca me los ha hecho Ana. ¿Habéis visto en esas fotos tan chulas de esa mesa lejeada, preciosa que hay en la cocina de la casa, bueno, pues grande de Remeyuri? ¿Habéis visto esas fotografías en las que se nos ve disfrutar? Porque es verdad que ayer hemos pasado muy bien. Esa mesa lejeada en las que nos hemos juntado, bueno, pues hasta 20-30 personas alrededor, bueno, pues de esa sopa reconfortante, de las chuletillas hechas al sarmiento. Allí hemos comido manos guisadas, hemos hecho marmitacos, hemos hecho infinidad de historias. Y es verdad, bueno, pues que son momentos que a mí no se me olvidan y que en alguna ocasión pues he fotografiado para enseñároslo, y sobre todo a lo que no se me olvida, bueno, pues es esa cocina tan fantástica. Ana, a la que le mando un beso de aquí si me está viendo. Además de eso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues como veis, lo que he hecho yo es sacar la berza, quitar las hojas exteriores, poner una gran pila en la fregadera con agua, con un poco de vinagre, bueno, un poco no, bastante vinagre, o si no, un buen chorrazo de lejía. Y lo que hago es, bueno, pues dejar la berza deshojada, las hojas exteriores, las que son más feas, que suelen comerlas los limacos. Lo que he hecho es, bueno, pues eliminarlas, quitarlas. Y luego de la berza, bueno, pues vamos a utilizar dos partes. La parte del cogollo, que es normalmente más blanca, como veis, y estas que son las hojas exteriores, que son las hojas más verdes. La sopa, porque al final es una sopa que vais a ver que tiene dos cocciones, lo que vamos a hacer es, bueno, pues utilizar las patatas y utilizar la berza para hacer una primera cocción que en principio va a tener una tonalidad como más clara. Y luego en la segunda parte, cuando tengamos esa sopa resuelta con el hueso de jamón, el chorizo y toda esta historia, lo que haremos será sacar el hueso del fondo, sacar el chorizo, triturar con un turmis esa crema para que nos quede bien lisa, y en la última parte lo que haremos será añadir las hojas verdes cortadas en juliana muy fina para cocerlas muy poquito, que queden un poquito tersas, que queden bien verdes, y de nuevo volveremos a añadir el chorizo, bueno, pues cortado en
en dados o en rodajas. Y como os digo, eso pues es un simple caldo verde, no tiene más misterio. Vamos a añadir las hojas de berza, las del cogollo, importante, ¿eh? Bien lavadas. Antes os decía que lo meto en la fregadera, que le doy unas buenas vueltas con las manos como si fuera una pala excavadora para que si hay limacos, arenas o tierras, todas estas historias se depositen en el fondo. Lo que hago es, bueno, pues metiendo así la mano como si fueran patas de pato, lo que hago es, bueno, pues escurrir las hojas y sacarlas de manera que toda la arena y los limacos o lo que fuera se quedan en el fondo. Quito el tapón, dejo que se vaya al agua, limpio bien la fregadera, vuelvo a llenar de agua fría, otra vez chorro de vinagre o chorro de lejía, y normalmente les suelo dar una segunda lavada. Luego escurrimos todo eso y, como veis, lo que he hecho es trocear los cogollos y dejar las hojas, que en un segundo voy a trocear porque las añadiremos en esa segunda cocción que os he comentado. Las patatas heladas y bien lavadas. Y la verdad que, bueno, pues yo hace muchos años que no voy a Portugal, pero siento Portugal muy cercana porque mi padre, bueno, pues era gallego, y es verdad que cuando éramos críos solíamos ir bastante a Galicia y solíamos cruzar mucho la frontera, solíamos ir a Viana do Castelo, sobre todo al norte de Portugal, y tengo recuerdos de infancia muy chulos. Y luego cuando he vuelto, es verdad que los portugueses tienen una gran cocina, tienen un gran recetario, tienen una gran tradición gastronómica, teniendo en cuenta que han cruzado mucho el Atlántico y se han surtido mucho, bueno, pues de Latinoamérica y de aquella zona del planeta, y todo eso al final ha enriquecido muchos, bueno, pues sus recetarios y sobre todo su forma de comer. Y es verdad que la cocina portuguesa es muy simple, es una cocina muy sencilla, aunque lógicamente a alguno le pueda parecer, bueno, pues que es un menosprecio decir que es una cocina de producto. Yo lo digo en positivo, y es verdad que es una cocina muy poco tocada, es una cocina que normalmente, bueno, se sirve muy desnuda, y los portugueses tienen mucha costumbre de, bueno, pues rodear de mucha verdura sus platos principales. Les gusta mucho, bueno, pues tener en la mesa muchísimos boles con muchísimas historias, aceitunas, verduras, ensaladas, y la verdad que es una cocina que me gusta mucho. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de las almejas a la cataplana, que es un gran plato portugués también. Y luego esa costumbre que tienen de mezclar, bueno, pues pescado, moluscos, crustáceos con carne, con cerdo, almejas, salchichas, todas estas historias, que es algo que a mí la verdad que me apasiona. Vamos a añadir también estas patatas. Tengo aquí al lado una buena tetera con agua bien caliente. Esto, si tenéis un caldo de verdura, un buen caldo de verdura, lo podéis hacer con caldo de verdura, pero como os digo, los campesinos que andaban por ahí echando el día y deslomándose no andaban como para hacer caldo, ni tenían tiempo para hacer caldo. Y estoy seguro que mojaban, bueno, pues sus caldos verdes con agua y con buena verdura. Vamos a añadir un buen golpe de agua, vamos a cubrir bien, teniendo en cuenta que aquí hay bastante patata, hay bastante berza, y lo que os he dicho, esto una vez que cueza, lo vamos a triturar. Y tiene que quedar una sopa no muy espesa, no tiene que quedar un puré, sino que tiene que quedar una sopa bastante ligada, pero bastante estirada, bastante ligera. Además de este agua que he añadido, teniendo en cuenta que esto va a mermar bastante, lo que también vamos a hacer es meter aquí nuestro hueso de jamón, que bueno, yo compré mi Kingo, lo voy a meter entero, pero con menos hueso que este también os podéis arreglar, ¿eh? Pero es verdad que ese hueso de jamón le va a dar mucha sustancia a la historia. Y luego, bueno, pues el chorizo entero me parece bastante. Lo que voy a hacer, parece mentira que lo diga esto. Robin Food diciendo que un chorizo entero le parece bastante. Pero bueno, es verdad que yo creo que con medio chorizo va a ser suficiente. Teniendo en cuenta que ahí dentro hay un hueso de jamón que tiene sal, lo que voy a hacer es, bueno, pues echar bastante poca sal. Si no añadís sal tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, yo le he añadido un poco, teniendo en cuenta que ese hueso de jamón, yo antes lo he blanqueado. No hace falta que lo blanqueéis, ¿eh? Pero yo lo tenía blanqueado. Sabéis que blanquear es colocar una cazuela con agua. En cuanto hierve, lo que he hecho es meter el hueso de jamón. En cuanto ha vuelto a hervir, suelta todas las impurezas, suelta quizás también ese exceso de sal que pueda tener. Elimina toda la grasa y toda esta historia. Lo que he hecho luego es acercarme a la fregadera, tirar el agua, refrescar bien el hueso, y ese hueso está blanqueado. Si no lo blanqueas no pasa nada, ¿eh? Y como os digo, esto va a estar a fuego suave aproximadamente durante unos 40 minutos para que se nos cueza bien. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es quedarme aquí cortando, bueno, pues esas hojas más verdes, no las exteriores, porque las exteriores, bueno, suelen ser bastante duras de cocinar,
Pero en el momento que eliminéis esas capas exteriores y empecéis a encontraros ya estas hojas más verdes, estas son las que vamos a utilizar para en la última parte de la realización de esta receta, añadirlas a nuestra preparación. Ya lo veis, están bien lavadas y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues rollos de esta manera y la vamos a cortar en tiras bastante finas, eliminando, como habéis visto, el nervio central, que es un nervio bastante duro. Las hojas del cogollo, las más blancas que están ahí dentro para hacer esa base, no les he quitado el nervio. Están añadidas con nervio, las he troceado con nervio incluido, porque va a cocer bastante rato y se va a ablandar bien. Pero como esta berza que voy a añadir va a hervir bastante menos que esa, va a estar como mucho 5 o 10 minutos dentro del caldo triturado, es importante que quitéis esos nervios, porque si no, no les va a dar tiempo a que se cocinen. Así que aquí me voy a quedar. Voy a seguir cortando mis hojas de berza bien verdes, que están lavadas, y en cuanto pasen 40 minutos me vais a ver triturando esa historia, habiendo quitado el hueso, lógicamente, y habiendo quitado el chorizo, y terminamos de hacer este caldo verde en este programa que hemos arrancado con esa fotografía hermosísima. Ahora vais a poner esta otra foto, teníamos dos, hemos puesto una al principio, esta foto hermosísima de Liv Taylor. Qué guapa para Liv Taylor. Ojos verdes, caldo verde para ella. Viva Rusia. Rabbit Food. Ha pasado ese tiempo de cocción, aproximadamente unos 35 o 40 minutos, así más o menos. Y lo que hacemos es sacar, por un lado, el hueso de jamón. Joder, estas esquinas de jamón luego las voy a recuperar para añadirlas a la sopa en la última parte. Y el chorizo picante, que ha cocido, ha dejado todo su sabor. Bueno, pues dentro de nuestra preparación, tener en cuenta que esto ha soltado bastante grasa, y si veis que en la superficie nada bastante grasa, que no es el caso, entre otras cosas porque, como os he dicho antes, he blanqueado el hueso de jamón. Si no blanqueáis el hueso de jamón tampoco pasa nada, pero aquí habría bastante más grasa de la que se ha acumulado. Y ahora lo que hacemos es, bueno, pues meter una batidora, porque como os he dicho, lo que hacemos es pasar esto y triturarlo para convertirlo en una sopa bastante ligera, y a partir de esa sopa ligera lo que haremos será, bueno, pues añadir el resto de ingredientes. Esto, si queréis, también lo podéis meter en un vaso americana esos de batidora, pero yo creo que es como bastante más complicado que lo que hemos hecho toda la vida, o lo que han hecho nuestras madres toda la vida, que es meter la batidora o el turmis dentro de la cazuela y reducir esto, bueno, pues a una crema muy, muy, muy ligera. Qué grande Ana, de la que hemos estado hablando hace un segundo. Gran cocinera en Remeyuri, una gran mujer. Me acuerdo que también nos hizo, la última vez que estuvimos por ahí, unos besugos que le llevamos hechos ahí a la espalda sobre las brasas, que estaban impresionantes. Hace unas albóndigas, bueno, brutales. Hace unas patatas a la importancia impresionantes. Aprendió, lógicamente, hace ya muchísimos años a hacer unas buenas patatas a la riojana con su chorizo. Y la verdad que la granja de Remeyuri es un sitio, es un paraíso, ¿eh? Muchas veces os hemos hablado aquí y os hemos mostrado imágenes, bueno, pues de esa ermita con las pinturas de Vicenta Mestoy, esa necrópolis que hay también allí cerca en los viñedos, porque allí en el Toloño, bueno, pues hace muchos siglos hubo una comunidad de monjes que vivían allá arriba y que en la época de primavera-verano solían bajar precisamente abajo donde está la granja de Remeyuri, bueno, pues a cultivar, a labrar la tierra, tenían ganado, y lo que hacían era aprovisionarse para los meses duros del invierno, allá abajo. Y la verdad que el sitio es un auténtico paraíso. Allí paso yo momentos de mucha diversión, muchas risas, mucha farra, mucho vino, mucho cubata. Lo hemos pasado muy, muy bien. Bueno, como veis, esta sopa, esta crema es muy, muy ligera. Veis que está bastante ligera. Esta es la textura, ¿eh? Si veis que queda demasiado espesa, lo que hacéis es ir añadiendo más caldo, o si habéis utilizado caldo para la cocción, o si no, añadís un poquito más de agua. Aquí está todo el sabor del hueso, todo el gusto del chorizo y de la berza y la patata, lógicamente, además de las verduras que hemos rehogado. Y en esta base, que si de repente veis que hay algún trozo de patata o lo que fuera, no pasa nada, lo que hacemos es añadir la berza en tiras, por eso lo de caldo verde. Y esta berza, lo que vamos a hacer es tenerla, bueno, pues cociendo, como está cortada en anjolina muy, muy fina, no la vamos a tener más de 5 minutos. E incluso menos. Como yo la he cortado muy, muy fina, esto en unos pocos minutos va a estar mucho más que lista. Y esto empieza a parecerse ya, como os he dicho antes yo, a lo que es realmente un caldo verde. Y como os digo, estas esquinas
del hueso de jamón, que aquí no tiramos absolutamente nada. Todas estas skins, fijaros qué pedazo de jamón hay aquí. Que lógicamente esto no me da la basura ni para Dios. Además del chorizo, esto nos va a servir para la guarnición. Este chorizo que además está picante, lo que vamos a hacer sobre la tabla, fijaros cómo escupe, como dice Martín. Cuando corta la mozzarella suele decir, fijaros cómo escupe la mozzarella. Pues en este caso este chorizo riojano lo que está echando es aquí un magma, un néctar imperial. Esto lo podéis cortar si queréis en rodajitas, pero yo lo voy a cortar en dados, que queda como más curioso. Sobre todo porque luego metes la cuchara en la sopa y en vez de encontrarte las típicas ronchas de chorizo, lo que encontramos son daditos mucho más finos y va a ser mucho más fácil para comer encontrarnos esos dados que encontrarnos las típicas ronchas de toda la vida. Así que aquí me voy a quedar cortando esto en dados. Voy a dejar que pasen 2-3 minutos, como mucho 5, y seguimos. Fijaos qué espectáculo hay aquí en la tabla, la grasa, joder, de un chorizo empapando aquí toda esta superficie. Esta es la cocina que nos gusta, la cocina sin gilipolleces que os venimos ofreciendo desde hace ya nada más y nada menos que 4 temporadas. Rabbit Food. Bueno, ya tengo esto, como os he dicho antes. Pues han pasado esos 2-3 minutos. Joder, vaya néctar supremo, ¿eh? Todo el choricillo ahí, intentando que la grasa pues no vaya a la sopa. Yo estoy con la dieta, estoy que parezco de la cuadra Salcedo, como joder. Que tenía que ir como magro a las expediciones y no podía echar culo, porque si no, no podía subir la pirámide de Tecalitlán y tal. Y ando un poco como de la cuadra Salcedo. A que le mando un saludo, que sé que anda por ahí. Mezclamos esto bien con el choricillo, el jamón. Y esto es el caldo verde, joder, esto es súper emocionante. Al final todas las sopas buenas tienen cosas en común. Y es verdad que uno es igual que esté en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos, en Portugal, en Calahorra o donde fuera. Pero la porrusalla, el caldo verde y este tipo de preparaciones tienen ingredientes comunes: la berza, la patata, el embutido, el aceite de oliva, los ajos. Y esto, la verdad que estoy muy emocionado de poder ofrecerosla en el programa. Han pasado 4 temporadas y todavía no habíamos hecho caldo verde en el programa. Esto os aviso que levanta un muerto. Esto si pusieran en la puerta de los tanatorios y hubiera oportunidad de meterle a los fiambres con una jeringa un poco de caldo verde de este, seguro que por lo menos les veíamos bailar 2 minutos más. En un segundo seguimos, Fijaros qué recetón del copón hemos hecho y vamos a seguir con un postre. Vamos a aprovechar una hogaza de pan que tengamos vieja, la vamos a convertir en un auténtico elixir de dioses. Viva Rusia y baja la cámara, Yonchu, que yo soy más feo que el copón. Lo guapo de esta historia es toda esa superficie con la grasita del chorizo, las hojas verdes, el jamoncito, y aquí también en las soperas, si acerquéis la cámara, fijaros, este néctar de hebras de berza con el chorizo, este es el kit de la cuestión. Fijaros qué caza hay aquí.